Bienvenida, Pilar, a Rosario, Gracias. una vez más. Muy contenta de estar de nuevo por estos sectores de Argentina, así que feliz. Y algo me mencionabas fuera de micrófono, estás haciendo prensa de cara a tu nueva presentación, tu nueva conferencia, ¿qué viene, por qué lado? ¿Qué nos vas a Sí, traer esta vez? la verdad que yo vengo ya hace 8 años tratando como de, intentando meterme como en el tema de la salud mental, porque me preocupa mucho que nadie habla de salud. Estamos hablando de trastornos Ujú. ansiosos, fóbicos, qué sé yo. Y me importa poder hablar de salud. Entonces, de cómo potenciar, de cómo desarrollar tu salud mental. Bueno, y esa pregunta, que partió hace 8 años antes de la pandemia, ha tenido todo un matiz y un camino que termina hoy. El estudio todavía no ha terminado, la investigación no ha terminado, pero que termina resolviendo, respondiendo que la salud mental hoy día primordialmente está determinada por el amor propio, eh, y la unidad más básica de ese amor propio es el diálogo interno. Entonces la charla se llama Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres. Y eso, de esa fórmula va a depender el cómo vas a transitar los duelos, el cómo vas a vivir tu propósito de vida, cómo vas a expresar tus emociones. Entonces, la invitación es como que me acompañen en ese viaje, con todo lo que yo he ido haciendo, en lo que me he ido equivocando en el estudio, en lo que he ido descubriendo, para poder llegar a esto que muestro cómo mejorarlo, cómo desarrollarlo, cómo vivirlo más plenamente. Y muy contenta porque además es una conferencia muy divertida, la gente se muere la risa, pero también se emociona un montón y sobre todo se lleva mucha, pero mucha información para la casa. Yo siempre les recomiendo a los analógicos, que yo formo parte de esa generación, que lleven libretita y lápiz para escribir, y los digitales lleven como el celular cargado para poder anotar en las notas los conceptos con los cuales debieran, según mi humilde invitación, salir del teatro para poder llevarse a la casa y conversar en familia o poder hacerlos en términos individuales. Y en general, ¿qué devoluciones tenés de ese, cómo entra la gente a tus conferencias y cómo sale? Entiendo que con muchas Un preguntas. montón. Sí, yo creo que la gente sale como, yo te diría que hasta abrumada de toda la invitación o de toda la propuesta que yo hago para trabajar. La agradecen mucho, sienten que, nada, la verdad que las evaluaciones que han habido este año de este recorrido han sido preciosas. Solo recibo gratitud, pero eso implica hacerse cargo, ¿no? Y que no pase a ser un momento entre entretenido y profundo o emotivo, que tiene las tres cosas, sino que se transforme en un gatillante o en un despertador de un camino, que es lo que a mí me interesa que se haga. Puede ser el despertador de un camino, puede ser el cierre de un Sí, proceso que esa persona o esas personas que fueron a escucharte vienen sí. haciendo. Y claro, y que podrían en ese inicio o en ese final poder permitirse tomar decisiones o cambiar algunas cosas que por ahí las vienen viendo hace rato y que ahora se les hacen más nítidas o más prístinas con la conferencia, digamos. Hablaste de la pandemia, de cómo eso nos transformó y te pregunto qué dudas o qué caminos en cuanto a la investigación, al estudio de la salud mental y desde el comportamiento humano, te interesan o te interesarían profundizar aún más después de la pandemia, pre y post pandemia. Lo que pasa es que yo creo que en la pandemia pasó algo de lo cual creo que se habla poco, que es que la pandemia tuvo la gran gracia de que al disminuir el ruido de afuera, aumentó el interno. Y el silencio tiene esa cosa descarada que me encanta, que es que devela, ¿no? Muestra. Y yo creo que en la pandemia muchos vimos cosas y pensamos que terminada la pandemia íbamos a tomar ciertas decisiones acerca de nuestra vida, producto de eso que vimos, que no fuimos capaces. Entonces yo siento que hay algo
como de una sensación de que me traicioné o me sigo traicionando en aquello que vi y que no se fue capaz de ejecutar. ¿Frustración? No, cosas tan tontas como decir no necesito más ropa. En realidad me di cuenta que con lo que tengo podría vivir hasta la próxima reencarnación, entonces no me voy a comprar más ropa porque no necesito más ropa. Sí, eso Ya. lo pensamos todos en algún momento. Sí, y hemos seguido comprando ropa. O elegimos estar con determinadas personas, puedo estar con estas personas O y darnos no cuenta con que otras. necesitábamos menos cosas Ujú. y no hemos sido consecuentes como con esa sensación. O el decir, voy a ver mucho más a mis papás, porque en realidad los vi menos, porque pobres viejos estaban solos. Entonces, terminando la pandemia, me comprometo a que después del trabajo lo voy a pasar a ver. Sí. O con esta persona con la que estoy, con esta pareja, en realidad no puedo seguir y sigo con esa misma persona. Por eso te decía si es frustración, quizá ese sentimiento que a lo mejor muchas personas tienen o podemos tener post pandemia, de aquello que creímos que podíamos alcanzar, como vos decías, y seguimos por ahí a lo mejor empantanados en las mismas problemas o en las mismas dudas. Yo creo que hay una sensación de traición. Traición. De que nos estamos traicionando, porque yo creo que nada te hace más feliz en la vida que honrar tu propia palabra. Que si yo hoy día digo voy a leer 5 páginas de un libro y las leí y nadie se enteró porque yo es un compromiso que hice conmigo y no tengo por qué contártelo, pero si yo hoy día en la noche me acuesto y logro decir bien, leí las 5 páginas, esa es una sensación de triunfo que pocas cosas la reemplazan y que a la larga tiene que ver con la valía tuya, ¿no? Al final determina amor propio, sin duda. Entonces, cuando yo dije que iba a hacer cosas y no las hice, es como cuando te inscribes en un gimnasio, pagas 6 meses porque te ofrecieron un precio súper barato y no fuiste nunca, digamos. Es como esa sensación de ruido interior de decir, ¿y por qué no me cumplí? Si dije que hoy día no iba a comer chocolate y me comí una barra entera. Lo que no tendría nada de malo, si no tiene de malo fallarse. Lo que sí es importante es evaluar por qué. ¿Por qué me comprometí a algo que sé que no puedo cumplir? Esa es una opción. Y la otra es por qué si me comprometo fallo, que ese es otro camino de descubrimiento increíble a nivel personal, porque son 2 vías distintas, digamos. Y que además requieren como esta cosa compasiva, como con uno de decir, bueno, tuve un mal día, digamos, punto, tuve un mal día y tenía ganas de comer chocolate y ya, comí chocolate, no pasa nada. Mañana vuelvo a empezar, si es que para mí es súper importante dejar el chocolate, vuelvo a empezar y no voy a tratar de comer chocolate y veré qué desafío me presenta el mañana. Pero creo que ese diálogo interior, hoy día además con una especie de exposición bestial con las redes, donde estamos todos en vidriera, donde parece que todo el mundo tiene vidas mucho más interesantes que la mía, donde todo el mundo lo está pasando muchísimo mejor que yo, ese run es mucho más fuerte, porque estamos permanentemente en una comparación total. Y además como que hay una frase que es la que más se ha repetido en el estudio, como no sintiéndonos suficientes, ¿no? Es como no alcanzo, no puedo, no llego, este otro sí llega, sí puede, sí alcanza, por lo que me muestra, Sí, no, claro. ni siquiera sé si es verdad, pero por lo que me muestra pareciera que sí llega, sí alcanza y sí puede, y de otra manera no, digamos. Y esa fantasía que tantas cosas genera, y no necesariamente buenas, como decías, afecta no solamente a los jóvenes, que son quizá los que más consumen lo digital. Digo, encuentro personas o encontramos de 30, 40, 50 años o más que también están todo el tiempo asomados a esa vidriera, mirando lo que el otro tiene, lo Todo que el el otro tiempo. logra, lo que el otro hace. ¿Cómo lo vivís Todo. vos? Digo, y en particular las mujeres, ¿no? Hablo mujeres No, post todo. 40, post 50, en una etapa muy particular de la vida, Sí, total. ¿no? demasiado ligadas o pegadas al afuera que nos muestran las redes. Es que yo creo que hay que entender que las redes no necesariamente mienten, puede haber gente que mienta, pero conceptualmente elijo pensar que no es así. Lo que sí es claro es que no muestran toda la verdad. O sea, muestran parcialidades. Y cuando yo entiendo que muestran parcialidades, entonces entiendo que lo que me está mostrando esa persona es una parte, porque además creo que hay otra cosa que es súper importante entender, que los momentos más importantes de la vida no son publicados porque uno está viviendo. Entonces, como uno está viviendo, uno no tiene el teléfono en la mano, porque uno o está haciendo el amor, o está comiendo con alguien que quiere, o está haciendo despidiendo a alguien que se está muriendo. No vas a estar con el teléfono en ese proceso. Las cosas de verdad, de vital importancia en la existencia humana, no están siendo mostradas. Entonces,
con esa claridad yo puedo entender que es inevitable la comparación, porque es inevitable, pero lo que hoy día marca a mi juicio la sabiduría es cuánto tiempo te quedas pegado ahí. Yo siempre digo que la comparación es una habitación a la cual es imposible no entrar. El tiempo es cuánto tiempo te demoras en salir. Sí. Y vuelves a ti para desde tu realidad decir, bueno, esta soy yo, esta es mi realidad, voy a entender que lo que me mostró el otro es una parcialidad y por lo tanto aprendo incluso de eso, pero no me va a limitar en una sensación de insatisfacción con respecto a mi vida. Y esto lo ves, digo, como psicóloga, que está siendo un problema generalizado y con consecuencias bien concretas, digo, en la calidad de vida. Sí, yo creo que es un problema social. A mí hay un fenómeno que a mí me gusta mucho revisarlo, que lo he revisado mucho con un psiquiatra español que se llama José Luis Marín, con el que tengo el honor de compartir muchas cosas. De esta psiquiatrización de la sociedad, digamos, esto de estar lleno de trastornos. O sea, todos tenemos un trastorno, o ansioso, o de atención, o tenemos el síndrome del impostor, o tenemos el síndrome de la niña buena, el síndrome de la almohada de no sé qué, estamos llenos de diagnósticos. Sí. Ahora, mágicamente cada diagnóstico tiene un fármaco, lo cual lo encuentro un negocio estructural maravilloso, pero que te hacen sentir que tienes un problema individual y que tú eres responsable de ese trastorno, cuando no es verdad. O sea, lo que estamos es en un sistema que nos está, es un sistema que queda ajeno a mi voluntad o a mi control, en el cual yo sí tengo control, y ahí es donde está el desafío, de aprender a vivir en este sistema de la mejor forma posible. Y para eso hoy día yo creo que pasa algo que no pasaba hace 20 años, que es que hay que aprender cómo vivir bien. Tremendo desafío ese cotidiano, digo, ¿sí? Un trabajo cotidiano. Yo creo que implica, así como nos hemos preocupado de estudiar para poder tener buenos trabajos, nos preocupamos de poder saber la mayor cantidad de cosas para educar bien a nuestros hijos. Bueno, hoy día yo siento que tenemos que tener herramientas concretas para aprender a vivir mejor, porque creo que si no el sistema nos come la rapidez, nos come lo instantáneo, nos come lo líquido, esta cosa del no compromiso, del vamos viendo, del casi algo, de que nada tiene forma de nada. Yo creo que es muy fuerte ese proceso, digamos. Y en ese camino del autoconocimiento, ¿cuál crees vos que es la mejor alternativa? Digo, todo el mundo tiene que, o la mayoría de las personas deberían ir a un psicólogo, psicoanalizarse, buscar apoyos externos, profesionales. O sea, digamos, yo creo que sería ideal que todos pudiéramos optar a esos espacios de crecimiento, pero la gran mayoría de la población no lo puede pagar, los sistemas estatales no los están ofreciendo como corresponde. Las prepagas mayoritariamente no lo cubren, por lo menos de largo aliento. Entonces creo que si puedo optar, me parece maravilloso. Si no puedo optar, hay un montón de fórmulas hoy día para poder crecer como persona. Ahí está todo lo online, los cursos digitales que yo puedo tomar para poder aprender ciertas cosas. Hay un montón de gente hablando de lo que a mí me pudiera interesar. Creo que es bueno escuchar el algoritmo que me tira. El algoritmo, me parece que el algoritmo es un indicador de cómo está tu salud mental en forma maravillosa y de qué cosas te ocupan o te preocupan de la vida. Entonces ver lo que te va tirando y decir, wow, ¿por qué me está tirando tanta rutina física? Bueno, porque en las giras no puedo hacer ejercicio, digamos. Entonces el ruido interno me lo está reflejando en la imagen que me salta. Entonces me parece que hoy día necesitamos tener herramientas para poder vivir mejor. Allí lo digital, como decís, aparece realmente como un facilitador, como un llamador, pero después en definitiva lo tenés que llevar a la práctica, al hacer. Ya sea que hagas el curso online, te tenés que comprometer, conectar tanto tiempo, ir al gimnasio, hacer gimnasia en tu casa. Digo, pensando en que lo digital, por supuesto, no es todo malo, pero si nos quedamos solo con el bombardeo a veces de lo digital y no lo que eso nos puede dar como beneficio para abrirnos hacia otras experiencias. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay otro factor que para mí también ha sido como importante, que es la sobrevaloración de la motivación, digamos. O sea, es como que parece que para cualquier cosa tenemos que tener un montón de ganas. Y la verdad que hay un montón de cosas en la vida que se hacen sin ganas. De hecho, las ganas aparecen después de hacer eso. O sea, pongo el ejemplo
más brutal que el ejercicio. Sí. Yo dudo que alguien se quiera levantar a las 5 de la mañana todos los días a hacer abdominales. Lo que pasa es que después de hacerlo se siente tan bien consigo mismo, primero porque honró la palabra, segundo porque liberó los neurotransmisores o hormonas de la felicidad que lo hacen sentir bien, que hace que ese acto, que no fue motivado, sino que decidido, genere la decisión, otra vez, de repetirlo al día siguiente. Entonces, yo creo que tenemos que entender que la motivación es consecuencia de la acción y por lo tanto, a medias, más o menos, ejecutemos, digamos. O sea, parte poco. No, es que no me puedo leer un libro entero. Léete 2 páginas diarias, digamos, punto. Y vas aumentando, pero parte. Porque el partir es lo que hace, o sea, la acción es la que va a llevar a que te vayas sintiendo que te cumples y eso aumenta tu sensación de valía y por lo tanto vas a querer repetir la conducta. Y te lo llevo al plano de las relaciones afectivas, sexoafectivas, amorosas, de pareja, que son siempre como el gran tema para todos los seres humanos, y vos me dirás si efectivamente es así. Sí, los vínculos. Los vínculos, y en este caso el vínculo de pareja. También, digo, ¿se hace haciendo o seguimos creyendo en este siglo de que el amor aparece de un día para el otro y nos seduce y nos cambia la vida como lo creíamos en los cuentos cuando éramos chicas? No, yo creo que se construye. Los vínculos se construyen y los vínculos requieren la decisión de esa construcción. Y hoy día está pasando algo muy curioso, que es que los vínculos se desvanecen muy rápido en lo concreto, porque me quedo con tu historia de Instagram. Entonces, si yo soy súper amiga tuya, te veo y digo, está súper bien. Entonces, listo, pues nada. Y puede pasar un año, literal, en el cual yo no hable contigo, pero sepa de ti, en teoría, por lo que vi. Si yo soy tu amiga y te veo en Instagram y te veo bien, yo te puedo preguntar por WhatsApp, gorda, ¿sabes que te acabo de ver y te ves preciosa? ¿Estás bien? Porque parto de la base de que la red me muestra una parcialidad y no me muestra todo. A mí me pasa un montón con la gente que me quiere a mí, digamos, que me dicen, ¡ay, te veo tan increíble, estás recorriendo, que te ves tan contenta, los teatros están llenos! Y yo digo, sí, pero ¿me pueden preguntar si me pasan más cosas, digamos? Porque cuánto hace quizá que no se sientan cara a cara a tomar un café o a charlar o claro, pasar una tarde juntos. Como validar juntas. Como el contacto mano a mano, digamos, pero desde la realidad. Porque acá está pasando algo maravilloso que ya la neurociencia probó, que nuestros corazones están latiendo en la misma frecuencia. Se sincronizaron. Tú venías con una frecuencia cardíaca, yo venía con otra, y en esta conversación están exactamente iguales. Esa magia solo se produce con el contacto directo. También lo puedo hacer por videollamada, porque también me pasa a mí con mis pacientes. Yo atiendo solo online. Y tuve que aprender a atender online porque tuve que manejar los silencios, la contención del llanto, ya. Y también en la videollamada se produce esa sincronización cardíaca, maravilloso. Pero nada va a reemplazar la cosa directa, digamos. Entonces, el cómo yo aprovecho o marco eso requiere de decisión de cuidar el vínculo. ¿Y qué pasa entre hombres y mujeres en general? Que parece que hay ese divorcio como mucho más marcado que en otros tiempos, vos lo decías, relaciones más efímeras, falta de compromiso, las mujeres que se quejan de que los hombres no tienen compromiso, los hombres que dicen que las mujeres nada les viene bien, y bueno, estas quejas históricas que se han profundizado, ¿no? Yo creo que sí, y creo que nos hemos ido... Y en eso creo que la psicología ha tenido mucho que ver y probablemente yo como gestora también, digamos, me hago responsable, en que hemos entrenado mucho más a la sociedad, lo cual me parece importante y significativo, no le estoy quitando valor, todo lo contrario, a decir que no, que a decir que sí. Y los sí de la vida a mí me parecen tremendamente mucho más importantes que los no. Porque los no te van a proteger, y está bien, que hay que aprender, digamos. Sobre todo una cultura que no nos enseñó a hacerlo. Pero los sí son los que te permiten avanzar. Y ese sí tiene que ver con evitar las conductas de fuga, para lo cual estamos expertos. Sí, estás diciendo algo muy importante porque en general lo que uno escucha es esto de aprender a marcar lo que decías claramente, ¿no? El no, el poner, y eso se confunde con poner límites, te lo pregunto. Sí,
se confunde, pero tiene que ver, o sea, son primo hermanos, digamos. El no es una forma de poner límites de todas maneras, y poner límites es súper necesario, que ojalá se pongan cuando las cosas están bien y no cuando están mal, pero el límite, el límite, otra vez vuelve esta cosa como de entrenar a la sociedad a que suelte, palabra que ya, suelta, aprenda a soltar, aprenda a dejar, aprende. Sí, pero también hay que enseñar a quédate. Claro. Quédate, o sea, quédate, juégatela, apuesta. Y ahí yo siento que todavía yo me he estado como abocando todo este último tiempo como a dar vuelta al discurso, digamos. O sea, como aprender a qué le vas a decir que sí, dónde te vas a quedar, dónde vas a hacer la apuesta. Pues no puede ser todo fuga. Y parte de esas respuestas la tiene el autoconocimiento del que hablabas al principio, las preguntas Sobre internas todo y no solo las internas, ¿no? Sobre todo de lo que tú quieres y de lo que tú necesitas y de cómo tú te sientes 100% honesta en aquello que sientes. ¿Y crees que las personas nos animamos a preguntarnos y a respondernos exactamente eso? Yo creo que hay un montón de miedo con respecto a eso. Creo que lo líquido de los vínculos hoy día hace que cueste un montón mirarse desde ese lugar. Pero bueno, supongo que tendremos que ir para allá, yo colaboro en lo que puedo y todos nos tendremos que ir haciendo cargo de esa decisión, me parece que es lo que corresponde. Bueno, planteas este encuentro, esta conferencia, algunos podrán decir show, espectáculo, porque también tiene todo eso. ¿Querés, sentís que se tendrían que llamar de algún modo en particular o? No, yo le llamo conferencia o charla, me encanta la palabra encuentro. Sí. Y cada uno le pondrá el nombre que quiera. Digamos, aquí en Argentina, como hay tanta cultura teatral, es muy fácil llamar a cualquier cosa que se para arriba del escenario espectáculo, digamos. Y bueno, no sé, yo lo que hago es contar mis investigaciones, sé que soy graciosa, que cuento muchas anécdotas, que eso hace mucho reír a la gente, porque la gente se ve como que se espeja en lo que yo estoy diciendo. Y ya, el nombre que le ponga a uno da igual. Y esa comunión que seguramente se da también en esto que me parece que estás diciendo de algún modo, bueno, esto no me pasa a mí, a un chinito en la China, sino que hay cosas que nos pasan un poco a todos. A todos. Esa sensación de hermandad que de alguna manera estabas diciendo que se perdió en todo este tiempo, ¿no? Con tanto individualismo y tanto estar perdiendo el tiempo mirando la vida de los otros y demás. ¿Perdura después de tus charlas? Y te preguntaba antes de las devoluciones. Yo me imagino que para alguna gente sí, para otra no. Como con todo. Yo no sé, nunca he medido, no, lo podría hacer, pero nunca lo he hecho, de cuánta gente modifica, porque además tampoco estoy centrada como en eso en realidad. Claro. Porque si me centro en eso me da ataque de pánico, por la responsabilidad que implica, me refiero. Sí. Bueno, me imagino que sos consciente de la responsabilidad porque así te preparás, pero obviamente no tenés el dato de cómo influís en la vida de mucha gente. No, porque además yo creo que mi labor es solo preocuparme de la siembra. Si la vida me regala la posibilidad de ver algo de cosecha, lo encuentro maravilloso y lo agradezco siempre. Digamos que es como esa viejita que me para en la calle y llora conmigo porque me vio, porque dice que yo le cambié la vida por no sé qué. O esa adolescente que me dice, mi mamá te escuchaba y ahora te escucho yo. Bueno, esos regalos maravillosos que la vida entrega que tienen que ver con la cosecha. Pero yo no me puedo salir de la siembra. No puedo porque me meto en el ego, porque me meto en el miedo. Yo, por ejemplo, antes preguntaba todo el tiempo cuántas entradas se están vendiendo y cuánta gente va a ir. Y estaba hiper alerta desde el temor de que no hubiera nadie, de que no sé qué. Y de repente me di cuenta que eso me estaba haciendo tan mal porque me alteraba y porque además le hacía perder el sentido a lo que yo tenía que hacer, que es dar la misma conferencia, ya una persona ahí adentro sentada en una butaca o 1500. Es la misma conferencia. O sea, no puede variar. Mi mensaje no varía dependiendo de la audiencia. Entonces, aprendí a solo centrarme en lo que yo entrego, que lo hago genuina y profesionalmente con todo el amor del mundo, pero no en el resultado, porque no, además el resultado tampoco depende de mí.
Yo ni siquiera sé cómo van a interpretar el mensaje, digamos, sé cómo lo voy a decir, pero no cómo lo va a llegar, ni a qué lugar de la historia recóndita de ese ser humano le llega tal o cual frase. A mí de repente me asombra que me dicen, oh, es que tú dijiste una vez una cosa, y yo digo, ¿y en qué minuto yo dije eso? No sé, no sé, como no tengo control, afortunadamente. Entonces, me parece que solo me tengo que centrar en la siembra. Sí, o sea, estar segura de lo que decís y lo que transmitís, no hay manera de saber lo que el otro recibe. Totalmente. En definitiva, estás diciendo esto. No tengo idea. Hoy, Pilar, me decías antes 38 años de profesión. Más o menos, sí. Un montón, de verdad, objetivamente lo son. Hoy te pareces más a la mujer, a la persona que deseaste, porque también, digamos, estás en ese camino profundo del autoconocimiento. Es que nunca yo deseé nada de lo que soy hoy. Ajá. O sea, yo no soñé ni siquiera con escribir un libro, ni dar conferencias. Siempre cuento que si una tarotista me hubiera hecho esto en secundaria, yo la hubiera encontrado la peor tarotista de la vida, digamos. No, yo nunca busqué. Yo siempre digo que el único mérito que yo tengo es haber tenido el coraje de escuchar el viento, hacia dónde me llevaba la vida. Nunca he dejado de hacer algo por miedo. He tenido otras razones para dejar de hacer cosas, pero el miedo nunca ha sido un elemento para no hacer, o para no sentir, o para no vivir. Entonces, mi arrojo, mi coraje, mis ovarios, yo siento que son los que me han hecho construir este camino. No siento que estoy donde quiero estar todavía. Tengo claro que no estoy donde estaba. Esa frase me encanta. Sí. Pero sé que tengo que hacer negociaciones mejores conmigo. Yo siempre me divido, lo hago pedagógicamente, no es que exista esa división, pero yo siento que la Pilar Sordo le ha quitado mucha vida a la Pilar. Yo amo a la Pilar Sordo y estoy súper agradecida de ella, digamos, pero la Pilar ha estado muy escondida durante mucho tiempo porque no le quedó otra y porque tenía que permitirle a la Pilar Sordo salir generosamente. Entonces yo siento que en este momento de mi vida tengo ganas de darle mucho más espacio a la Pilar. Es como eso. Y lo estás haciendo porque volvés, me decías, más seguido a tu casa, al lugar que elegiste. Y eso ya es un paso enorme, ¿no? Sí, yo creo que estoy avanzando, no sé si lo estoy haciendo, pero estoy avanzando. Creo que por lo menos voy tomando decisiones que cada día van más hacia ese objetivo que hacia otra cosa. Y eso en definitiva es lo que vos intentás que quienes te escuchan o te siguen hagan, ¿no? Porque sí, intento ser congruente. La coherencia, sí, pues intento, a veces. Qué desafío la coherencia para todos. Sí, porque además estamos todos llenos de contradicciones y me encanta la contradicción porque me parece que es una invitación al crecimiento, pero creo que el ir escuchando esas contradicciones, el a veces poder, otras veces no, el que la vida cambia y te da otras exigencias que hay que afrontar y tener la flexibilidad para producir esos cambios. Yo este año pensaba viajar mucho menos de lo que estoy viajando, pero ocurrieron cosas el año pasado que me obligaron a tener que decir, me voy a tener que mover más, digamos. Entonces, el cómo uno va negociando con uno desde lo amoroso para tomar esas decisiones, me parece que es donde por lo menos yo estoy estableciendo mi ruta. Te hago la última. ¿Por qué decidiste en aquel momento, esa chica de la secundaria decidió estudiar psicología? Que no era una carrera tan inusual, pero no era un camino que a lo mejor seguían tantas. En ese momento en Chile había muy pocas escuelas de psicología, además, muy pocas facultades de psicología cuando yo lo decidí. Porque siempre fui la que escuchó. Estaba periodismo también como otra opción. Y yo sentí que más que hablar, que al final terminé haciéndolo, pero para yo poder hablar, primero tenía que escuchar un montón. Y en eso me jugó esa dulce pasada mi apellido. Que el sordo de alguna manera me mostraba que tenía que aprender cómo escuchar para poder comunicar. Ahí es donde nace como la Pilar investigadora, la curiosa, la que ha estudiado todo lo que cuenta, porque como no sé nada, tengo que estudiar para poder contar. Entonces, ser congruente como con eso ha sido un lindo camino. Gracias. Gracias a ti.